Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy traemos el vídeo de cosas de color y en este caso arcoíris, ¿vale? Y en este caso pues traemos las cosas de arcoíris. A ver, me vais a ver con el pelo así mojado porque me acabo de duchar, pero oye, esto es nada, ya está seco. Porque es que encima, aparte no me podía esperar así para grabar el vídeo porque tengo muchísimas ganas de empezar con el vídeo. Y pues, ¿qué os parece si me volvéis a acompañar así maquillándome antes de empezar con chicos? Bueno, me quito mis gafas. Empezamos con el mechón realmente qué rollo. Y mira, voy a ir un poco saltándome un poco las reglas del orden. Bueno, primero el labial este. Huele genial, de verdad, probando. Vale, ahora seguimos con nuestra cremita de árbol de té. La otra vez dije aloe vera, pero es que me equivoqué. Es que siempre me confundo. A ver, vamos a tapar las imperfecciones. Y ya está, porque ahora estoy así tratando como ya sabéis. Y pues no tengo tantos granitos como antes. Por aquí. Y aquí, mira, ahí está. Es que como ves, ya tengo poquísimos, tío. Esto. Vale, pues ya está, ya hemos acabado con nuestra base de cremita de árbol de té. Y a ver. Ah, bueno, sí. El colorete. Mira, esta vez voy a ponerme el clarito, ¿vale? Y ahora con nuestra brochita pues le damos caña. Ya está. Vale, lo siguiente es pues la sombra de ojos. La sombra de ojos con la presentación tan espectacular de Marcel. Que mira, voy a utilizar un poco una sombra de ojos más clarita. A ver. Pues mira, voy a ponerme esta, la que es como más gris.
Muy bonito, ¿eh? Super colorful. Vale, seguimos con... Esto es un recuerdo que me dio mi tío de Talifa, de Cádiz. Y es una tabla de surf súper bonita. ¿Qué va con esto? Que es como el soporte. Vale, esto me lo regalaron en mi cumpleaños. Que es un dragón de colores súper bonito, tío. Y me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Y una cosa curiosa es que tiene así como unas huellas que a mí me recuerdan a las de una rana. Está súper original, tío. Súper bonito. Me recuerda al dragón este de Jerónimo Stilton, el que tiene como la cola de colores, creo que era así, no sé. Y esto, a ver, es la típica figurita que te viene así en las tiendas de juguetes, ¿no? En Dream o Toys R Us. Vale, esto lo compré en mi última visita así al Tiger y es de verdad monísimo, tío. Es una... A ver, es que creo que es una llama. Es que alpaca, llama. ¿Cuál es la diferencia? Déjamelo en los comentarios porque yo es que no sé. Lo pone. No lo pone. Es que esto está en
pues ya me diréis qué tal me queda. Recordad, si lo queréis, es de Mercadona. También hay otro que es súper bonito, que es un tono entre azul marino y morado, que tiene así como purpurina. De verdad, es precioso, os lo recomiendo. Es que es brutal. Vale, como, espera, bueno, es que no sé si enseñar primero esto o la piruleta. Bueno, ya que he cogido esto lo enseño. Esto es un petaceta, ¿vale? Esto es un petaceta, lo que se conoce aquí en España, pero en, no sé, en otros países pues se llama pop candy o algo así. Popping candy. Este es de fresa, ¿vale? Pero hay otros que son de mora y de naranja. Yo he cogido el de fresa porque es el que más me gusta. También aquí en España tenemos una piruleta, que es una piruleta que se baña en azúcar glass. Y está buenísimo. Se llama Fresquito. Os dejaré una imagen por aquí. Y de verdad, las chuchas aquí en España es algo súper característico, aparte de la gastronomía y el baile este del flamenco. Es así. Claro, es claramente rosa, pues tiene que ser rosa. Se escucha como pi, 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 pi. Está buenísimo, tío. Es tremendo, de verdad. Es la leche. Bueno, el secreto de esto es que obviamente son los caramelos que cuando entran en contacto con nuestra saliva hacen una reacción que hace como que pete, ¿no? En este caso pues lo podéis encontrar en Tiger. Vale, seguimos con un muñequito que este me lo compré en las navidades de este año, que es de Mario Bros, que este es uno de los personajes que, bueno, los primeros que más me como impactó, por así decirlo, cuando era pequeña, cuando jugaba al Mario Bros con mis padres, con mi familia. Y nada, este sí es uno de los monstruos de Mario Bros. Sí, me hace mucha gracia. Cuando lo vi me lo quise comprar porque es como que me dio nostalgia. Y bueno, es un muñeco articulado que puedes ponerle así como la varita esa que tiene y todo. Está genial. También puedes encontrarte, este lo compré en Game, que es una tienda así bastante popular. Y puedes encontraros también a Mario, a Luigi, a muchos personajes, también a los esqueletos del castillo de Bowser. Que esos me daban miedo porque cuando estaba subiendo como los obstáculos era como que había un contrarreloj. Cuando estabas en el caparazón ellos como que se desmontaban y luego tenías un tiempo así para que se volvieran a montar y es como que me producía ansiedad y nervios. Qué mal lo pasaba. Vale, y esto también me lo he comprado en Tiger, que es una piruleta de colores. Que yo, por ejemplo, cuando fui a Ámsterdam me compré otra, pero que era más colorida, era más... Esta es como un poco más distinta. Vamos a abrirla. A ver, tengo aquí unas tijeras porque como me pongo a abrir esto, tío, voy a tardar un siglo y medio.
buenísima. Si vais al Tiger, pues os recomiendo que os pilléis esta porque está riquísima, tío. Lo voy a dejar en su papelito. La voy a dejar por aquí. Y voy a acabarme las petacetas. Esto está brutal. A ver, también me acuerdo que había otro dulce, que creo que ya no lo hacen, que era un tanque, que simula un tanque de estos radioactivos, que dentro había como una especie de sirope verde, que era muy ácido. Y dentro del barril te venían unas pegatinas muy extrañas. Te venía como una alerta de lo que te podía hacer el dulce ese. Yo, por ejemplo, ahí tengo una de un ratón con los ojos saltones y otra que dice, y una como una cara a la que están como tocando unas manos, que dice que puede dar dolores de cabeza o que puede como hacer ojos saltones. La de la rata es la de ojos saltones. Y la de la cabeza que puede causar dolores de cabeza.
besos a tots els elefants. Unes vegades els feia bromes i d'altres eren ells que li feien bromes a l'Elmer. Però gairebé sempre que sentien rialles era l'Elmer qui les havia començades. Una nit, l'Elmer no podia dormir perquè no deixava de pensar en una cosa. I el que li feia ballar al cap era que ja n'estava fart de ser diferent. On s'ha vist un elefant de colors? Pensava. No m'estranya que tots es riguin de mi. I al matí, abans que els altres es llevessin, l'Elmer va sortir d'amagat en silenci, sense que ningú no s'adoni. A mesura que caminava per la jungla, l'Elmer s'anava trobant. L'Elmer s'anava trobant els altres animals. I tots el saludaven dient: «Bon dia, Elmer!» I cada vegada que l'Elmer somreia i responia: «Bon dia!» Després d'una bona passejada, l'Elmer va trobar el que buscava, un arbust ben gros, un arbust gros i carregat de baies de color elefant. L'Elmer va agafar l'arbust amb la trompa i el va sacsejar amb força per fer caure les baies a terra. Quan tot ja era cobert de baies, l'Elmer va tirar-se a terra i va començar a rodolar cap endavant i cap endarrere, una vegada i una altra. Després va agafar un ramell de baies i es va pregar amb ell tot el cos. No va deixar ni rastre dels seus colors, ni de groc, ni de taronja, ni de vermell, ni del rosa, ni del lila, ni del verd, ni del negre, ni tampoc del blanc. En acabar, l'Elmer era com qualsevol altre elefant. Després, l'Elmer es va posar en camí cap a casa. Va tornar a passar per la jungla i una altra vegada es va trobar els mateixos animals. Però aquest cop només el saludaven dient: «Bon dia, senyor elefant!» I cada vegada l'Elmer somreia i responia: «Bon dia!», content que ningú el reconegués. Ya tengo la lengua amarilla. Esto tiene limón. Solo nota el sabor a limón, no sé. En arriba l'Elmer
i s'hauria de dir el dia de l'animal. Doncs els elefants